Bienvenidos a la unidad 3, hoy vamos a ver gráficos. Empezamos entonces con el tema de la gráfica para datos cualitativos. Vamos a trabajar sobre lo mismo que ya hemos hecho la anterior semana, así que utilizamos la misma tabla de frecuencia, en este caso de la variable género. Para graficar lo que es el tema de variables cualitativas, vamos a tener dos tipos de representaciones. La primera va a hacer referencia a lo que es el tema de la gráfica de barras. ¿Cómo la vamos a hacer? En el eje de las X, nosotros vamos a colocar la variable que nosotros estamos analizando, que en este caso es el tema del género, con sus diferentes opciones, en este caso masculino y femenino, solo había dos. En el eje de las Y, yo voy a registrar lo que es el tema de la cantidad de información que tengo o de mi tabla de frecuencia. Para el caso número 1, el masculino, tengo un total de 5, por eso grafico de 0 a 5. Y para el tema femenino, tengo un total de 8, entonces graficamos de 0 hasta 8. Visualmente, seguimos aceptando de que hay muchas más mujeres que varones que han participado dentro de nuestro estudio. La segunda gráfica que vamos a trabajar el día de hoy para variables cualitativas hace referencia a la gráfica de pastel. Pero para ello voy a tener que trabajar una información adicional, en este caso la medición en grados, y por lo tanto voy a tener que generar una columna más a la tabla que tenía anteriormente. ¿Cómo lleno esta última columna? Para el caso de masculino, la fórmula me dice, trabaje la frecuencia absoluta por 360 y divídalo entre n. En este caso voy a trabajar mi frecuencia absoluta, que equivale a 5, lo multiplico por 360 grados, porque vamos a tener una circunferencia, y lo voy a dividir entre 13. De ahí me sale 138 grados. Para la segunda opción hago lo mismo. Multiplico mi 8 por 360 y lo divido entre 13. Ahí obtengo 222 grados. ¿Cómo sé que esto está bien? Porque cuando haga la sumatoria me tiene que dar un total de 360, que es la circunferencia con la que voy a trabajar. ¿Cómo hago esta gráfica? Tengo la representación en grados, entonces necesito utilizar un transportador. Pero no te preocupes, tengo un video que te va a ayudar a entender mucho mejor esta parte, así que revísalo por favor en el material adicional. Hacemos la representación y qué valores yo voy a copiar al interior de cada pedazo dentro de mi gráfica de pastel son las frecuencias relativas porcentuales. Entonces, con mucha facilidad puedo observar de que el pedazo más grande de esta gráfica equivale a un 62% y que ello representa a la cantidad de mujeres que han participado dentro de mi encuesta. Esto es mucho más fácil poderlo utilizar y representar dentro de un informe para poder explicar los datos que nosotros hemos obtenido. Vámonos ahora a los datos cuantitativos. Antes de empezar los datos cuantitativos, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que son las variables discretas y lo que son las variables continuas. Cuando hablamos de variables discretas, hacemos referencia a números que tienen una característica de ser enteros. ¿Cómo qué? El número de hijos, el número de clientes o la cantidad de empleados que trabajan dentro de mi empresa. Pero cuando hablo de variables cuantitativas, me dice de que puedo tener decimales. Y ello me va a abrir un mundo inmenso de posibilidades. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el tema de la estatura de una persona. Así como encuentro personas que pueden medir 1,50, puedo encontrar personas que miden 1,78, 1,80, 1,85 y una gran variedad. Lo mismo con el tema del tiempo de espera dentro de una fila de banco. Podemos esperar 1, 2, 3, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿no es cierto? Entonces ya tiene una característica de variable continua. O la distancia entre un punto de producción y de distribución, que generalmente lo voy a medir en kilómetros. Entonces hay una diferencia entre variables discretas y variables continuas. Vámonos a nuestro ejemplo. Trabajamos la variable de lo que era el tema de las calificaciones y hemos dicho de que las vamos a agrupar en 4 segmentos con las siguientes características. Ahora, la primera gráfica que vamos a trabajar con variables que sean cuantitativas ya no van a ser la misma gráfica de barras que hemos utilizado en cualitativa. Acá se empieza a denominar histograma. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Ya no están separadas, sino están unidas. ¿Por qué? Primero, no te olvides de que las variables cuantitativas están ordenadas, en este caso, de menor a mayor. Entonces, también para mi trabajo, yo tengo un punto de partida y un punto de fin.
en mi gráfica, en el eje de las X, grafico la parte de las calificaciones. Parte de 0 hasta 25, la primera parte de las personas que me han respondido a mi encuesta. Entonces, la parte amarilla representa el primer grupo que estoy trabajando. El segundo grupo parte de 26 a 50, prácticamente al lado del anterior. Entonces, partimos de 26 hasta 50. Para el tercer grupo me dice que parte de 51 a 75 y de 75 hasta 100. ¿Cómo relleno la parte superior o el eje de mis 10? Lo mismo que hemos hecho con la gráfica de barras, solamente que ahora trabajamos con los datos de nuestra variable. En el tema de la frecuencia absoluta tenemos de que para el primer caso tenemos una sumatoria de 2, entonces partes de 0 y lo subes hasta 2. Para el segundo caso tenemos igual 2 personas que cumplen con esa misma característica. Para el tercer caso me dice que son 4, empezamos de 0 y llegamos hasta 4, y para el último partimos de 0 y llegamos hasta 5. Con eso tenemos una representación mucho más visual de lo que nosotros estamos queriendo analizar. Y si bien podemos observar de que la mayor cantidad de personas de este grupo tiene una nota entre 76 a 100, podemos tener otro tipo de representación que también lo hemos utilizado con variables cualitativas, como es el tema de la gráfica de pastel. Pero al igual que con variable cualitativa, necesito trabajar mi misma fórmula para determinar los grados que van a diferenciar a unos de otros. Por lo tanto, me aumento una columna adicional para hacer ese cálculo y, siguiendo la fórmula, encuentro los grados que representan a cada una de estas variables. Vamos con el primer ítem. Trabajamos la frecuencia absoluta, que equivale a 2 multiplicada por 360 y dividido entre mi 13. De ahí es de donde obtengo mi 55. En el segundo caso obtenemos exactamente lo mismo porque tengo la misma cantidad de personas. Para el tercero, ¿cómo lo armamos? Tendría la frecuencia absoluta, que equivale a 4 multiplicado por los 360 y divididos entre mi 13. De ahí obtenemos 111 grados. Y finalmente tengo para el último ítem que estamos analizando un total de 5 personas multiplicadas por 360 y divididas entre 13, teniendo 138 grados. La sumatoria nuevamente debería darme 360 grados y nos vamos a hacer nuestra gráfica de pastel utilizando nuevamente el instrumento que anteriormente les he mencionado, que es el transportador. Visualmente traslado los valores que corresponden a la frecuencia relativa porcentual para poderlo explicar. ¿Y qué es lo que hago? Busco siempre el valor mayor para poder decir que tiene mayor representación. En este caso, el 39% de mis datos se encuentran en este trozo del pastel, que equivalen a personas que tienen notas entre 76 a 100. El siguiente espacio, un poco más pequeño, equivale al plomo, que es de 51,75 con un 31% de representación. Y las personas que tienen ponderaciones de calificación mucho más bajas, con un 15% en cada uno de los rangos, equivalen a las personas que se han sacado notas entre 0 a 25 y 26 a 50. Espero que toda esta información te haya servido. No te olvides consultar todos los documentos que te hemos dejado en información adicional y no te olvides hacer tus prácticas y nos vemos la siguiente semana. Gracias.